Bien, el último día lo que os comenté fue que una vez que el NAT-H2 pasaba a NAT+, ¿qué pasaba aquí? Bien, se producía la cadena de transporte electrónico y esto iba produciendo una extrusión de protones. Y os dije, y aquí se acaba la respiración. ¿Es verdad? Obviamente no. ¿Por qué? No se ha acabado la respiración porque además de tener 10 NAT-H2 de cada molécula de glucosa, porque obteníamos 2 NAT-H2 de la glucólisis, 2 NAT-H2 de la oxidación del piruvato y 6 NAT-H2 del ciclo de Krebs, el problema que hay aquí radica en que en el ciclo de Krebs, además de obtener NAT-H2, obteníamos también una molécula de FAT. Esta molécula de FAT también debe de ser oxidada. ¿Y cómo se oxida? Vimos que la molécula de NAT-H2 se oxidaba en el complejo 1. Pero ¿qué pasa con la molécula de FAT? No va al complejo 1, sino que se dirige al complejo 2. Y en el complejo 2 pasa de FAT-H2 a FAT+. Y los electrones los coge el complejo 2. ¿Y aquí qué pasa? Bien, los electrones pasan a través del complejo 2 y van a parar a ubiquinona. Mirad que la ubiquinona era exactamente el mismo que en el complejo 1. Los electrones pasaban del complejo 1 a la ubiquinona. Bien, pues aquí pasan del complejo 2, pasan también a la ubiquinona. Y de la ubiquinona, estos electrones los lleva hasta el complejo 3. ¿Cuál es la diferencia fundamental aquí? Vimos que en el NAT-H2, cuando pasaban los electrones a través del complejo 1, lo que vimos aquí es que, en este caso, sí que había una extrusión de protones. ¿Por qué? Porque el complejo 1 es transmembrana. Pero en el complejo 2, al coger protones, cuando los pasan aquí, este no es transmembrana. Por lo tanto, los protones, ¡pum!, vuelven. Y no son extruidos. ¿Esto tiene alguna razón biológica? O, mejor dicho, ¿tendrá alguna consecuencia biológica? Ya veremos que sí. ¿Por qué? Porque no se producirá la misma extrusión de protones si es NAT-H2 que si es FAT-H2. ¿Por qué? El complejo 1 sí que produce extrusión de protones y el complejo 2 no. Pero, tanto la cadena de transporte electrónico llevada a cabo por el NAT-H2 o llevada a cabo por el FAT-H2, estas dos cadenas de transporte electrónico luego confluyen en el complejo 3 y en el complejo 4, es decir, que siguen los mismos pasos que en el NAT. Hago un pequeño resumen solamente centrándonos en el FAT. ¿Qué hace el FAT? El FAT pasa los electrones al complejo 2. Del complejo 2 pasan a la ubiquinona. Y la ubiquinona, que era un lípido que se desplazaba a través de la membrana mitocondrial interna, porque esto es la membrana mitocondrial interna, ¿qué hace? Pasa los electrones al complejo 3. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones van pasando por el complejo 3 y el complejo 3 utiliza esta energía producida para coger protones y extruirlos ¿dónde? Al espacio intermembrana. Recordad que encima de esto, lo que sería esta pared, sería la membrana externa de la mitocondria, y luego ya nos encontraríamos con el citoplasma, que pertenecería a la célula. Bien, ¿y aquí qué pasa? Del citocromo C, es decir, los electrones al pasar por el complejo 3, pasan al citocromo C. El citocromo C los envía al complejo 4, y en el complejo 4 también se produce extrusión de protones a la membrana, al espacio intermembrana, y al final tenemos esto. ¿Qué es esto? Esto es que los electrones van a parar al oxígeno, es decir, en la fermentación, ¿quién captaba los electrones ¿Quién captaba los electrones del NAT-H2? Porque FAT no había. Una molécula orgánica, en este caso el piruvato, que se transformaba o en lactato o en etanol, pero ahora, en este caso, los electrones van a parar a oxígeno. Esta es la razón por la cual nosotros somos aeróbicos. Y además, se quitan 2 protones de aquí. Vaya, se quitan 2 protones de la matriz mitocondrial. Es decir, que además de toda la extrusión de protones que se está produciendo en el complejo 1, en el 3 y en el 4, además
le estamos quitando dos protones de la matriz. Por lo tanto, la diferencia de protones a un lado y a otro de la membrana se incrementa. Vale, hasta aquí acabaría el paso número 3 de la respiración, que es la cadena de transporte electrónico. ¿Con esto acaba la respiración? No. ¿Por qué? ¿Nos hemos quedado igual? No, ha pasado algo que antes no teníamos. ¿Qué es ese algo? Ese algo que ha pasado es que hay una diferencia de protones abrumadora entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. ¿Qué consecuencia tiene esto? Tiene que los protones quieren, bueno, más que quieren, tienden a volver a entrar. ¿Para qué? Para equiparar las concentraciones. ¿Esto lo pueden hacer? No lo pueden hacer, porque los protones están cargados. Y la membrana, el espacio intermembrana también. Por lo tanto, son repelidos, aunque quieran entrar. Van entrando, pero son repelidos. ¿Cómo lo hacen para volver a entrar? Bien, pues se produce el paso número 4 de la respiración celular. Recordad que la respiración celular tenía 4 pasos. La oxidación del ácido pirúvico, que se producía en la matriz, para producir acetil-CoA. Luego, de acetil-CoA, pasábamos al ciclo de Krebs, se incorporaba en el ciclo de Krebs, que es donde se producían las descarboxilaciones. Y por último se producía la cadena de transporte electrónico. Pero la cadena de transporte electrónico nos ha dado esta diferencia de potencial. Por lo tanto, pasamos al paso número 4, que es la fosforilación oxidativa. ¿En qué consiste esto? En la membrana interna mitocondrial hay un canal que es la que permite el paso de los protones. Y muy importante, la diferencia de potencial entre los protones que hay fuera con los protones que hay dentro de la matriz mitocondrial, esto se le conoce como gradiente electroquímico o potencial electroquímico. Es un concepto muy importante. La diferencia de protones entre fuera y dentro se conoce como potencial electroquímico. Es decir, que la cadena de transporte electrónico, además de conseguir la reoxidación de los coenzimas FAT y NAT, además produce un potencial electroquímico entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. Como se forma un canal, ¿quién forma el canal? El canal lo forma un complejo proteico denominado, lo tenéis aquí, ATP sintasa. ¿Y qué hace esto? Los protones ya sí que pueden pasar por aquí y además tienden a poder pasar porque la diferencia entre fuera y dentro es abrumadora, por lo tanto quieren entrar. Es decir, esta diferencia, recordad que se debe a la expulsión de protones, pero también se debe a que aquí hay dos protones que pasan a formar parte del oxígeno y de los dos electrones para dar agua, para dar una molécula de agua. El oxígeno se transforma en agua, el que respiramos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Estos electrones, voy, por aquí no pueden, voy, no pueden entrar, voy, no pueden entrar, voy, no pueden entrar, pero llegan a un canal y ¡fum! Entran súper rápido y con una fuerza impresionante. Y empiezan a entrar todos los protones por aquí. Y la evolución que ha hecho, esto tiene muchísima energía. ¿Y qué ha hecho la evolución? Ha dicho, vamos a aprovechar esta entrada, ¿para qué? Para producir ADP más PI, que se obtenga ATP, es decir, gracias al paso de los protones por la ATP sintasa, nuestras células son capaces de producir ATP. Y esto es muy importante, porque hasta ahora solo habíamos conseguido 4 moléculas de ATP. Recordad, 2 de la glucólisis y 2 en forma de GTP del ciclo de Krebs. Pero ¿cuánto ATP se produce? La pregunta es, ¿se producirá el mismo ATP? ¿Se producirá el mismo ATP? Imaginaros que solamente se produce la oxidación de un NADH2 y se produce la oxidación solo de un FAT. Mirando las moléculas que se pueden formar, ¿se producirá el mismo ATP si se oxida NAD que si se oxida FAT? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el NAD se produce la extrusión en el complejo 1
en el 3 y en el 4. Es decir, en 3 complejos hay extrusión de protones. En cambio, en el FAT, que es este de aquí, el complejo 2 no produce extrusión. Por lo tanto, solo produce extrusión el 3 y el 4. Es decir, en el NAT hay 3 complejos que producen extrusión y en cambio en el FAT solo hay 1 y 2. ¿Y esto cómo se cuantifica? Mirad, por cada molécula de NAT H2 que se oxida, la ATP sintasa es capaz de formar 3 ATPs. En cambio, por cada molécula de FAT-H2 que se oxida, la ATP sintasa, fruto del gradiente electroquímico que se forma entre uno y otro, es capaz de formar, FAT-H2, es capaz de formar 2 ATPs. Por lo tanto, por cada molécula de glucosa, ¿cuántos NAT obtengo? Obtengo 2 de la glucólisis, 2 de la oxidación del piruvato y 6 del ciclo de Krebs. En total son 10. Por lo tanto, ¿cuántas moléculas de ATP se formarán por todas las moléculas de NAT que se han formado? Pues 10 multiplicado por 3 se formarán 30 moléculas de ATP, que si sumamos a las 4 que ya teníamos, son 34. Pero, ¿cuántas moléculas de FAT tenemos? Tenemos 4. Y... ¿4? No, esto está mal, ¿eh? No hay 4. Se forman 2, porque en el ciclo de Krebs solo se forman 2 moléculas de FAT-H2. Solo 2 moléculas. Se forma una por cada acetil-CoA que entra. Como hay 2 acetil-CoAs por cada glucosa, se forman en total 2. Bien, entonces, 2 moléculas de FAT-H2, que las 2 proceden del ciclo de Krebs. Por lo tanto, si cada molécula de FAT forma 2 ATPs, tenemos que 2 por 2, 4. Si sumamos a los 34 moléculas de ATP, tenemos 38. Fijaros la gran diferencia que hay. Si hacemos solamente la fermentación, que es sin oxígeno, se consiguen 2 moléculas de ATP. 2 moléculas que única y exclusivamente vienen de la glucólisis.